Buenas noches, mi querida iglesia, Dios los bendiga grandemente. Continuamos con nuestros estudios bíblicos de los días lunes y el libro que nos corresponde el día de hoy es el libro de Miqueas. Pero antes, allí donde estemos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor, gracias Padre por tu palabra, Padre. Gracias Señor por este tiempo que nos permitimos para aprender de ti, para escudriñarla, Señor. Bendito seas, Padre amado. Que este estudio, Señor, sea edificación para nuestras vidas. Te pongo también la vida de nuestros hermanos, Señor, que han dispuesto su tiempo y corazón para también aprender de ti, Señor. Obra tú en nuestras vidas y que seas tú, Padre, siempre yendo delante de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te entrego esta oración. Amén. El libro de Miqueas. El libro de Miqueas se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un libro que consta de 7 capítulos y 105 versículos. Dentro de lo que es la clasificación teológica, es uno de los 12 libros de los profetas menores. Se encuentra después del libro de Jonás y antes del libro de Nahum. En hebreo, el nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Esta frase es una exclamación más que una pregunta. ¿Quién es como el Señor? En su libro, el profeta Miqueas proclama que nadie es tan poderoso como el Señor Dios de Israel. Dios juzga a los líderes del mundo y a las naciones que se oponen a Él e ignoran su deseo de justicia, pero también salva a los que confiesan sus pecados y vuelven a Él. A Miqueas no le importaba provenir de un pueblo pequeño rural llamado Moreset. Él tenía el valor para reprochar a los líderes de las capitales de Israel y de Judá. Su valor era tan grande que aún seguía siendo famoso 100 años más tarde, en la época del profeta Jeremías. En el tiempo de Miqueas las personas eran egoístas, oportunistas, la justicia raramente era bien administrada, la avaricia y la crueldad abundaba, los pobres eran oprimidos. A una nación en tal situación moral, Miqueas le declaró: yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas profetizó también en Judá durante los días de Jotam, Acaz y el rey Ezequías, y él fue contemporáneo, aunque de menor edad, con Isaías en Judá, Amós y Oseas en Israel. Lo que significa que él profetizó tanto antes como después de la caída de Israel en el año aproximadamente 722 a.C. Este fue un tiempo en el que los pobres llevaron la carga de sostener las frivolidades económicas requeridas por el estilo de vida de los ricos. Judá se encontraba en guerra y los pobres tenían que soportar el peso de los impuestos requeridos para ello. El tributo que se le pagaba a Asiria provenía principalmente de los pobres. El reinado de Ezequías también fue un tiempo de extrema dificultad económica para los pobres. En los tribunales la justicia estaba disponible para los ricos porque ellos podían comprarla sobornando a jueces. Los pobres a menudo eran víctimas de ello. Los falsos profetas solo predicaban cosas que a los ricos le agradaran y nadie levantaba la voz a favor de los pobres y oprimidos. Los sacerdotes cobraban por su servicio, por lo que con frecuencia los pobres se quedaban incluso sin dirección espiritual. En lugar de proteger a los pobres, los nobles se aprovechaban de ellos. Pero Dios llamó a Miqueas a ser un valiente defensor del pobre contra los ricos opresores, los jueces justos, los profetas asalariados y los sacerdotes corruptos. Dios usó a Miqueas para predecir varios acontecimientos extraordinarios, de los que algunos ya se han cumplido, como la destrucción de Samaria, la de Jerusalén y el templo, el cautiverio babilónico y el retorno del mismo, el nacimiento del Mesías en Belén. Esto lo vemos en el capítulo 5, versículo 2, donde dice textualmente:
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Miqueas, Isaías, Amós y Oseas fueron los 4 profetas del siglo VIII a.C. Miqueas era el menos conocido de ellos, pero tuvo el privilegio de escribir el más importante versículo del Antiguo Testamento, donde se resume la enseñanza de los otros 3 profetas, donde Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda de ti el Señor, sino que practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ser justo, ser misericordioso y ser humilde. Jeremías también menciona el notable impacto de la vida de Miqueas y su mensaje. Y en cada generación podemos ver entonces que Dios usa a testigos fieles para cambiar vidas para su gloria. En Miqueas solo se acentúan atributos divinos que constituyen el fundamento de la predicación profética: la grandeza de Dios, su santidad, su ira y su gran misericordia. Miqueas, como los otros profetas, abunda en dar grandes enseñanzas morales. Solo concede valor a la religión en cuanto a ella es capaz de producir la justicia en el individuo y la sociedad. Podemos resumir entonces que el libro de Miqueas se divide de la siguiente manera: los mensajes de juicio contra Israel y Judá, mensajes de esperanza para el pueblo de Dios. El Señor pone al pueblo de Israel en juicio por sus pecados, y el Señor perdona a quienes confiesan sus pecados. El libro de Miqueas entonces es una representación profética maravillosa de la historia de la Biblia, tanto en su expresión del Antiguo Testamento como en su anticipación del Nuevo, con el Mesías prometido y la restauración de su pueblo. Este es lo que podemos resumir el libro de Miqueas. Te invito a que lo puedas leer, mi querido hermano, y que pases una buena noche. Que Dios te bendiga.